Como lo anticipábamos al comienzo del programa, desde el próximo lunes 6 de septiembre vuelve la presencialidad plena en el 74% de las escuelas a nivel provincial, y por eso vamos a saludar al ministro de Educación, Walter Graubach, para entender un poquito más los alcances de esta decisión que ha sido comunicada en la jornada de ayer en conferencia de prensa que se desarrolló en conjunto con el ministro de Salud, Diego Cardoso. Y es por eso que ahora sí lo vamos a saludar. Ministro, muy buenos días. Joel y Flavia les saludamos desde Córdoba Noticias. Mucho gusto, que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. La primera pregunta tiene que ver con los alcances de esta medida que se ha dado a conocer en la jornada de ayer, este porcentaje de alumnos que finalmente puede volver a la presencialidad plena, y qué pasará con el porcentaje restante. Bueno, con mucha alegría, el 74% de los estudiantes de escuelas estatales, y probablemente una cifra similar en escuelas privadas, pero ese dato lo voy a confirmar la semana que viene, cuando propietarios y representantes legales nos cuenten cómo organizaron sus escuelas con sus espacios físicos y las burbujas, voy a confirmar ese dato. Pero ese 74% de escuelas estatales, de matrícula de escuelas estatales, van a poder recuperar la presencialidad plena, porque al haber disminuido el distanciamiento en los protocolos nacionales de unos 50 a 90 centímetros, cambia el aforo por aula, nos permite que en lugar de no más de 15 alumnos podamos tener 25 alumnos más el docente, y eso nos permite eliminar burbujas, convertir un aula en una burbuja, o sea, se va a seguir moviendo como burbuja el aula para los recreos, para otras actividades, los horarios, etcétera, etcétera, con lo cual van a recuperar asistencia muy similar a la normalidad prepandemia, aunque la vida de la escuela va a ser con todos los cuidados de seguir inmersos en la pandemia. En el nivel inicial de 1022 jardines van a volver ahora con la presencialidad plena 804, o sea 83.000 estudiantes. Y en el nivel primario estatal, de 787 escuelas urbanas, 645 recuperan su actividad normal, que son 185.000 estudiantes. Las rurales, escuelas rurales, tanto inicial como primaria y gran parte de las estatales, más la educación especial, ya tenían presencialidad plena desde antes, porque ahí los aforos nos daban para eso. Lo mismo que los sextos grados, sexto año y séptimo año ya venían con presencia plena casi en su totalidad, así que lo que hacemos ahora es agregarle la oportunidad al resto de los chicos. Y con la escuela secundaria, que este es un dato importante, desde las escuelas orientadas o los bachilleratos, hoy hay 7.029 burbujas funcionando, se van a reducir a partir del lunes a 4.588, y unos 57.000 estudiantes de ese subsector van a pasar a presencialidad plena. Y en las escuelas técnicas, de 4.920 burbujas que hay hoy, podemos disminuirlas a 2.000 burbujas, y 50.000 alumnos y alumnas van a estar con presencialidad plena. Esto es el primer envión para el lunes 6 de septiembre. Ahora vamos a ponernos a trabajar con las escuelas estatales y con las privadas para ver qué hacemos y cómo podemos garantizar que el 26% que va a quedar funcionando en alternancia con las burbujas, podamos sumarlo a la presencialidad plena, porque ahí tenemos barreras de tipo física, claro, tipo de escuela, cantidad de matrícula, bueno, toda esta gran gama pluricolor que tenemos de escuelas en el sistema educativo de Córdoba. Bien, ministro, recién lo presentamos en títulos, pero me gustaría con usted en esta entrevista poder explayarnos un poquito más. ¿Qué sucede con los docentes que, teniendo la posibilidad de vacunarse, han decidido no hacerlo? La noticia más importante es que el 86% de los docentes ya tienen el esquema completo, o sea, primera y segunda dosis,
de vacunación. Este sábado ya ha dado turno el Ministerio de Salud a 6.000 docentes para que se vacunen y quedan unos 9.000, donde hay un grupo que tiene AstraZeneca en primera dosis, entonces tenemos que esperar que llegue la segunda dosis de AstraZeneca para poder vacunarlos. Me dice el Ministerio de Salud que eso va a ocurrir en los próximos días, así que van a tener prioridad los docentes. Y hay un pequeño número, no tengo hoy el número exacto, pero no debe superar los 3.000-4.000 docentes sobre 89.000, que no tienen ni primera ni segunda dosis, a pesar de que en reiteradas oportunidades se le ha dado turno para vacunarse. Entonces, ¿qué deducimos? Que hay gente que tendrá convicciones propias de no querer vacunarse por la razón que sea. Esas personas, para poder asistir a la escuela, van a tener que presentar todas las semanas en forma obligatoria el hisopado negativo para poder ingresar a la escuela. Y el que no lo presente no va a poder ingresar. Y en esto tenemos que equilibrar entre el derecho individual a vacunarse, que lo respetamos y no opinamos sobre esa decisión que toma la persona, pero también con las obligaciones colectivas y el derecho del colectivo que integra una escuela. Hay que recordar que uno esté vacunado no quiere decir que no se contagie, lo que hace es disminuir el riesgo. Pero además en la escuela los chicos no tienen posibilidad de vacunarse, salvo los jóvenes entre 12 y 18 años que tienen comorbilidades a los cuales se los puede vacunar con la vacuna del laboratorio de Moderna. El resto, hasta que no ingrese Pfizer en Argentina, no se los puede vacunar porque es la única vacuna autorizada para jóvenes entre 12 y 18 años. Entonces, está bien, uno respeta el derecho personal a no vacunarse, pero no puedes poner en riesgo al colectivo de docentes y estudiantes que están en la escuela, porque, bueno, me parece más que obvio, ¿no? Ministro, sin dudas estamos hablando de una cuestión de salud pública y sobre todo de proteger a este grupo de estudiantes que no ha recibido la vacuna. En este caso la protección también tiene que venir del adulto que decida colocarse la vacuna. Pero le quería preguntar en torno a esta situación. En el gremio de los judiciales, por ejemplo, se están llevando adelante distintas medidas de fuerza porque no acuerdan con esta disposición. ¿Ustedes han podido hablar con UPC al respecto, UPC y SADOP, para tratar de que no se repitan medidas de fuerza como consecuencia de esta disposición? No, hemos hablado en general, pero además, mire, qué sé yo, cada cual que actúe como le parezca, para eso somos grandes, ¿no? ¿Pero cree que se puede dar alguna medida? Es una decisión que no es para docentes, en primer lugar, es para toda la administración pública. Exacto. Cuando se es convocado a la presencialidad, deben estar vacunados o traer el hisopado en forma semanal, que además es gratuito, porque lo pueden hacer en cada uno de los 750 centros de testeo que tiene la provincia, que le agregó el Ministerio de Salud el día domingo exclusivamente para docentes, más allá de que puedan ir de lunes a sábado también, pero se le suma un día. Está todo dado para que las personas que tienen la convicción de no vacunarse gratuitamente puedan completar con otra serie de medidas. Así que el que lo toma, enhorabuena, va a ser bien recibido, no va a haber ningún problema, pero aquel que se niega a vacunarse y a hisoparse con el riesgo comunitario que eso implica, bueno, tiene consecuencias. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, ya no es, para mí ya no es opinable. Eso ojalá que se den cuenta y comprendan la responsabilidad que tienen. Si no se vacunan, hisópense. Claro. Ministro, simplemente para cerrar, al menos de mi parte, esto de volver a la presidencialidad, con todas las ventajas, por supuesto, que tiene, lleva a replantearse ciertas cosas del plan de estudio, en el buen sentido lo digo, ¿no? De poder decir, bueno, ahora que tenemos la presidencialidad, de acá a fin de año nos planteamos estos objetivos. No, todavía no hemos cambiado los objetivos porque no podemos nosotros amarrear a la escuela con... A ver,
volvemos a la presencialidad, pero no es como en la pre-pandemia, sino que es con todos los rituales, medidas y cuidados que tiene que tener la escuela. Eso es todo una ingeniería. Las escuelas más chicas lo pueden acomodar más rápido, las medianas les cuesta más y las grandes es un verdadero lío, porque ninguna escuela se construyó en el mundo pensando en la pandemia. Todas están construidas con otras lógicas. Entonces, por ahora mantenemos los criterios pedagógicos que resolvimos a principio de año, con la ventaja de que al tener más días y más continuidad en la presencialidad, los vamos a poder profundizar y avanzar en aquellos contenidos donde, en algún caso, no se han dictado plenamente o no se han afianzado plenamente durante el 2020, poder afianzarlo en 2021 y avanzar con lo del 2021. Así que no hemos tocado eso, sí hemos agregado horas de clases, sí hemos agregado, por ejemplo, en las escuelas técnicas más horas para los talleres que estaban disminuidos, eso sí, pero eso no altera el plan que se hizo a principio de año en términos generales. Lo que hacemos es aumentarlo en aquellos espacios que entendemos que es imprescindible hacerlo. Bien, por último, ministro, ¿las actividades periescolares van a poder volver en su totalidad? Perdón, las periescolares, las otras que se suelen hacer en torno a la escuela, por ejemplo, distintos tipos de cursos y demás. ¿Esto puede volver a la presencialidad o solo hablamos de educación formal? Usted sabe que no me doy cuenta a cuál se refiere. Primero porque hay una pequeña interrupción, entonces se me perdió alguna palabra. Bien, pero cuando me dice feria se refiere a No. Las actividades periescolares, las que giran... periescolares. Exactamente. Sí, periescolares. ¿Estas pueden volver en su totalidad? Nosotros no tenemos actividades periescolares. En relación a las actividades que van a volver, la educación formal vuelve, pero por ejemplo, van a estar habilitadas desde el punto de vista sanitario también. Imagino que esto se ha contemplado. Las otras actividades que se hacen en torno a las escuelas que durante mucho tiempo estuvieron inhabilitadas. En este caso, ¿hay precisiones al respecto? A ver si logro identificar, porque lo periescolar no pertenece a la escuela. Las actividades escolares, que a lo mejor es lo que usted me está preguntando, por ejemplo, que ofrecen inglés en contraturno, ya están autorizadas, ya se están pudiendo dar en las escuelas. Perfecto. De hecho, en las estatales agregamos 1 hora de clase a las 4 habituales para que se puedan dictar más contenidos. En las escuelas técnicas les mostraba esta actividad en los talleres. En las escuelas privadas de jornada completa ya están autorizados hace 2 semanas a poder dictar no 5 horas, sino hasta 8 horas de clases con todo ese tipo de actividades. Otras actividades que no dependan de la escuela, que dependan de un club, del municipio o de la biblioteca popular del pueblo, del barrio, eso nosotros no tenemos injerencia de decisión. Supongo que están habilitadas con los aforos que el COE les habrá autorizado. Las que sí se vinculan a la escuela ya están autorizadas. Completamente autorizadas. Bueno, ministro, es una excelente noticia, sobre todo para garantizar mejores niveles de educación y sobre todo para trabajar también en la reinserción de aquellos alumnos que en este último tiempo hayan quedado fuera del sistema. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por sus precisiones. Gracias a ustedes y me sumo a ese tono alegre con el cual dice que es una buena noticia porque estamos todos contentos de rápido, ojalá que el 26% que nos falta prontamente también les podamos brindar la oportunidad porque el efecto escuela en la educación obligatoria es irreemplazable, así que dudas. Tenemos la misma felicidad con que usted lo comunique. Gracias. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Así entonces escuchamos a Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia, con esta muy buena noticia sobre la vuelta a la presencialidad. Decimos paulatina porque todavía hay un 26% que deberán readecuarse a estas nuevas medidas, así que sin lugar a dudas es una muy buena noticia. Sí, y